Paz de Cristo, hermanos. Deseo que tengan un buen día este día de hoy, domingo. Estoy grabándoles la clase número 3 sobre unicidad dentro de su carrera de maduración, y me siento contento hoy de compartirles esta palabra. Hemos visto lo que fue nuestra doctrina, lo que es Dios, Jesucristo hecho carne. Ahora lo que vamos a ver es sobre la base bíblica en Efesios 4:3, que nos dice un Señor, una fe y un bautismo. Y vamos a hablar de por qué nosotros creemos que debemos de tener solamente una fe y un Señor, obviamente, creador de todas las cosas, y un solo bautismo, y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Te voy a poner ejemplo mi caso. Yo, por ejemplo, yo soy hijo de Eva y Francisco. Yo soy padre de Aldair, Camila y Axel, y soy esposo de Gabriela Larit. Entonces, de igual forma, yo también soy maestro en la materia de unicidad, y pues soy un trabajador del corporativo Continental. Entonces, en el trabajo me dicen ingeniero, me dicen señor, me dicen jefe, me dicen líder, o como tú quieras decirme. En mi caso, mis hijos me dicen padre, y mi madre me dice hijo, y mi esposa pues me dice esposo. Entonces, si te fijas, hay muchas áreas en las que yo puedo decir que me desenvuelvo, pero sigo siendo Aarón Cantú. Entonces, de la misma manera, Jesús, la manifestación de Dios en la tierra, como hemos platicado, han sido varias, y por eso a veces nosotros creemos y confundimos que pues era Dios Padre, y luego Dios Hijo, y luego Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a veces creemos que son tres diferentes personas, como te lo hemos explicado, pero igual, como dice mi ejemplo, es lo mismo con Dios. Él se manifiesta dependiendo de la situación. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esto es cierto? Pues hemos estado leyendo algunas citas bíblicas, principalmente te doy el caso de Isaías 45, del 6 al 8. Te voy a decir lo que dice. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él es muy claro, él ha sido muy claro siempre. Él pudo haber dicho, yo, Jehová, pues voy a mandar a otro, voy a mandar a mi hijo Jesús. No, él dice, yo soy Jehová. Amén. Entonces, Isaías 43, 10 al 11, hermanos, hay que poner atención aquí. Dice Jehová, vosotros sois mis testigos, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, Dios nunca dijo que somos tres, o que íbamos a ser tres, o que, mira, pídele al Hijo, ruega al Espíritu Santo, y luego ruega al Padre. Él dijo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, seguimos estudiando la parte de Isaías. Isaías es un profeta que profetizó muchísimo sobre Jesús. Entonces, dónde iban a ser, cómo se iba a ser llamado, cuáles iban a ser las señales. Y una de ellas no sé si recuerdes la parte de Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Fíjate, está diciendo camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, aquí Isaías estaba hablando de Jesús. Era que Jesús preparaba camino a Jehová. ¿Cómo podemos nosotros comprobar esto? Pues fíjate, te vas a Juan 1:19, en el cual habla si recuerdas a Juan el Bautista, ¿no? Él decía que él preparaba el camino. Si recuerdas, vamos a leer qué dice Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, bueno, ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, perdón. Y le preguntaron, entonces, ¿qué pues eres?
¿eres tú Elías? Dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo. Y entonces contesta Juan y le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí se cumplía la palabra del profeta Isaías cuando decía que Juan era una voz que clamaba en el desierto. Entonces se enlazan muchísimos años hay entre Isaías y Juan cuando sucede, cuando esta profecía se cumple. Entonces Juan era esa voz de uno que clama en el desierto. Entonces él decía, enderecen el camino del Señor. Recuerda que él decía, él bautizaba para arrepentimiento, pero decía que iba a venir uno detrás de él para bautizar en espíritu, y ese era Jesús. Entonces ahí se cumplía la palabra. Entonces cuando Jesús anduvo en la tierra siempre se le cuestionó. Ya hemos visto esto. Igual a nuestra iglesia, a nuestros hermanos siempre se la pasan cuestionando, principalmente a nuestros recién convertidos, que es esta palabra para ellos. Siempre se les pregunta, oye, pero ¿y esto? ¿Y quién es el Padre? ¿Y por qué el Padre? ¿Y luego por qué el Hijo? Bueno, entonces ahí mismo también a Jesús le comentan muchísimo y le debaten, y luego le dicen, cuestionándole. Bueno, le dicen, hablas tanto tú del Padre y nunca nos lo has presentado. Preséntanos pues al Padre. Entonces Jesús le responde en Juan 8, 25 al 28. ¿Tú quién eres?, le preguntan. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habla. Así Jesús estaba diciendo, o sea, lo que el Padre me dijo que tenía que hacer, eso es lo que hago. Entonces no hago otra cosa ni hablo otra cosa. Cuando Felipe le cuestiona y le dice, bueno, pues muéstranos al Padre. Entonces Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, le dice el mismo Jesús, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús podía hablar como el Padre porque Él era realmente el Padre. ¿Sí? Entonces, en esa parte, Juan 14, una vez se comprueba todo el libro, todo el capítulo 14, ya yo se los he recomendado muchísimo. Quiero que lo lean, es necesario que lo entiendan y lo puedan discernir. Amén. Entonces, hemos estado platicando sobre cómo Jesús se mostraba como hijo y al mismo tiempo como Dios Padre. Entonces recuerdas aquella parte de la escritura donde pues él como hijo de hombre, como hijo de María, pues él caminaba sobre la playa, ¿sí? Y al mismo tiempo él caminó sobre el mar, aquella vez en la barca, cuando invita incluso a Pedro a que se acerque hacia él, que Pedro necesitaba mostrar su fe, y para eso Dios lo estaba probando. Cuando le dice, Pedro, ven hacia mí. Entonces Pedro empieza a caminar, da el primer paso, y todo bien, pero de repente, un segundo, porque su fe se pierde, ¿no? Entonces, o sea, Jesús estaba sobre el agua, pero también caminaba sobre la playa, porque era hombre y porque al mismo tiempo era Dios. Entonces, como hijo de María, pues también lloró cuando murió Lázaro. Pero ¿qué hizo después de eso? Pues le dijo, Lázaro, ven, sal de ahí, y lo resucitó. Amén. Entonces, todos esos tipos de cosas precisamente se hicieron, o Jesús las hizo precisamente para que hubiera testigo, hubiera palabra en hechos de que Jesús podía hacer lo que él quisiera, como hijo, como hombre, como Dios. Amén. Le daba hambre como hijo y multiplicaba los panes como Dios. Entonces, él para que nosotros entendiéramos, supiéramos que realmente es el mismo, solamente que se había manifestado de diferentes formas. Entonces, a veces nos cuestionan y nos dicen, oye, pero ¿qué pasó con Mateo 28, 19? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos preguntan y nos cuestionan y nos dicen, bueno, y aquí, ¿qué es lo que yo voy a pensar? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Pues tú nomás pregúntale, a ver, dame el nombre del Hijo, y te van a decir, probablemente te digan, probablemente no, Jesús. Entonces, y tú ya le puedes decir, pues ahí está, tú me lo estás confirmando.
bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es ese nombre? Tú dile, pregúntale. Ese nombre es Jesús. Es indebatible esta parte de la escritura, ¿no? Entonces, no te lo van a enseñar esto en una televisora, en el canal que tú me digas. La revelación tiene que ser divina, querido hermano. Recuerda que muchas son las reinas, muchas son las concubinas, pero solo una es la paloma mía, dice Jehová, la que lleva mi nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. En una ocasión, fíjate, en Lucas 10:17, volvieron los 70 que Jesús había enviado, con mucho gozo, diciendo, Señor, le decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no te regocijes, le dice Jesús, les dice a ellos, de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjate que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Y cómo van a estar escritos en los cielos? ¿Qué dice tu pastor cuando te bautiza? Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces a eso se refería Jesús cuando les decía a ellos, gózate de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, estamos hablando de Efesios 4:6. Dijimos que un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Entonces, ¿cómo amarramos la parte de Jesús como el Espíritu Santo? Pues en Isaías 9:6, ¿te acuerdas de Isaías 9:6? Donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, nos vamos un poquito hacia más adelante, hacia Juan 14:16, y le dice Jesús, cuando tenía que ir él, tenía que morir, y les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando él tenía que irse, tenía que estar alguien con nosotros para que fuera nuestro consolador. Y hasta nuestros días, hermano, el Espíritu Santo, como te he dicho, sigue con nosotros. Sigue vigente esa palabra, esa promesa. Entonces, un Señor, Jesús el Padre, Jesús el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Un solo Señor. No hay divisiones, no hay diferentes deidades. Amén. Es uno solo. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, una aseveración que nosotros, hermanos, cuando nos preguntan de diferentes denominaciones, nosotros como apostólicos debemos confirmar lo que hizo lo que ha hecho Pablo, lo que hizo Priscila y Aquila con Apolo. Entonces, ellos les preguntan, ¿y recibiste tú el Espíritu Santo? Y ellos, pues no, ¿qué es el Espíritu Santo? Dicen, no sabemos sobre el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, ¿cómo tú fuiste bautizado? Pues ya contestan ellos, no, pues ese fue el bautismo que recibí y ese es el bautismo del arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro bautismo? ¿Por qué tiene que ser nuestro bautismo? Te lo voy a explicar aquí un poquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo nosotros basamos nuestra fe? Nosotros basamos nuestra fe, número 1, en muerte, que es el arrepentimiento. Número 2, la sepultura, que es el bautismo cuando te sumerges en el agua. Y número 3, la resurrección, que es el Espíritu Santo cuando tú sales del agua. Amén. ¿Dónde encontramos ejemplo de esto? Pues cuando Pedro en el Pentecostés, ¿te acuerdas? Que estaban todos unánimes, reunidos, y ellos le preguntan, oye, Pedro, ¿y qué necesitamos hacer nosotros para ser salvos? Pues les dijo él, arrepentidos, que es la muerte, y bautícese, que es la sepultura, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es la resurrección después de haber sido sumergidos en agua. Amén. Entonces, un solo bautismo. En la Biblia, hermanos, principalmente el libro de los Hechos, y ahí para adelante se habla sobre bautismo, ¿sí? Y ese bautismo que hizo Jesús, porque su nombre todavía no había sido revelado, entonces, usando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hubo ningún bautismo, ¿sí? Si tú te buscas en la Biblia cuántas veces se bautizó los primeros hermanos de la iglesia primitiva,
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no vas a encontrar ninguno. Además, es una tarea. Búscame cuántas veces se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a encontrar que es 0. En cambio, en Mateo 28-19, ese bautismo, en Mateo 28-19 no se vuelve a repetir jamás. En cambio, el caso del bautismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, aparece en varias ocasiones. Un ejemplo de ellos son en Hechos 2:38, en Hechos 8:16, en Hechos 10:48, en Hechos 19:5 y en Hechos 22:6. Eso lo vas a poder comprobar en la tarea que te voy a dejar. Pero es importante que cuando a ti te pregunten, ¿quién es tu Señor? Mi Señor es Jesucristo. Pero ¿y qué hay con el Padre? Pues Jesús es el Padre. Oye, ¿y qué hay con el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo también es Jesús. Han sido manifestaciones que Él ha utilizado. Por eso mi base y mi fundamento es Efesios 4:6, un Señor, una fe, un bautismo. Nada que le creo a este, le creo al otro, le creo a la madre de Jesús, le creo al Padre de Jesús, le creo al fulano apóstol, fulano profeta. Yo les pido a ellos, no, un Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús. El Señor Jesús, que es el Padre y que ha sido el Espíritu Santo manifestado en nuestros corazones. Amén. Entonces, para terminar, hermano, te voy a hacer una tarea. La tarea dice, ¿me puedes explicar Efesios 4:3 con tus propias palabras si quieres? Número 2, ¿cuántos bautismos fueron realizados en el libro de los Hechos en los 3 nombres? Y número 3, ¿cuántos bautismos fueron realizados en el nombre de Jesucristo? Deseo que el Señor te bendiga, hermano, que haya sido bendición esta palabra. Te encargo las tareas. Mi deseo es que el Señor te bendiga.